están viendo. Sean bienvenidos, gusto en verles otra vez a muchos de ustedes, qué bueno que están aquí en la iglesia. Mire, le voy a pedir, hermano, tome su Biblia por favor y acompáñenme ahí a primer libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel, capítulo 7. Tuvieron lectura del versículo 1 al versículo 11. Déjeme continuar con la lectura para tener un panorama mejor referente a la escritura. Gracias. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Si usted lo tiene, le voy a invitar, me acompañe de pie junto conmigo para leer esta porción que resta. Y nada más sígame con su vista hasta el versículo 18. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 en adelante. ¿Lo tiene? Sígame ahí con su vista. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Oremos. Padre, gracias le damos por el tiempo, por el cuidado que nos da de poder, Señor, seguir a nosotros de pie. Gracias por su provisión, su amor, su gracia, su misericordia. Gracias por esta iglesia, Señor, que sigue en pie, que sigue adelante. Gracias porque podemos reunirnos, cantarle, alabarle, Señor, poder seguir teniendo compañerismo, haciendo planes para seguir predicando su palabra. Señor, en esta tarde le ruego que su Santo Espíritu sea nuevamente el que obre a través de este siervo, rogando que mis acciones, mi vida, mis pecados, mis faltas, mi incapacidad, Señor, no sea estorbo de ninguna manera para la correcta explicación de su palabra. Ruego, Santo Espíritu, obre en la vida, en el corazón, la mente de cada uno de los oyentes en esta tarde, y ayúdenos, Señor, a poner la vista siempre en usted, que es usted el proveedor, el que consuela, el que anima, el que alienta, pero sobre todo, Señor, es usted el único que merece toda la gloria y la honra. Bendiga el tiempo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Gracias. Tome su lugar. Mire, hermano, en este cuadro de la historia encontramos uno de los registros. Bueno, en este registro más bien encontramos el pacto que Dios hizo con David en referencia a la promesa que hizo referente a su línea davídica para que permaneciera y continuara. Esta promesa, hermanos, se vio completa más adelante, muchos años más adelante, ya lo vemos nosotros concretado con el nacimiento de Cristo. Y durante el imperio del rey David, hermano, podemos encontrar varios detalles muy interesantes, porque cuando David toma el reinado, cuando David ya está establecido ahí, comienza a funcionar como rey en este lugar, en este imperio que él empieza a trabajar, hermano, podemos encontrar que se comenzó a desarrollar básicamente un nuevo capítulo en la historia del pueblo, un nuevo capítulo en la redención. Habiendo consolidado la Tierra Santa y construido un palacio en la capital de Jerusalén, David, hermano, tuvo el deseo de construir una casa para Dios, pero Dios tenía planes diferentes, y eso lo conocemos en historias muy concretas, ¿no? Hemos visto constantemente el deseo que David tenía de construir una casa a Dios. Podemos encontrar concretamente en los pasajes textuales donde Dios le dice a David que no lo va a hacer él, sino su hijo. Y bueno, en este capítulo, hermano, este capítulo es el punto básicamente teológico más importante del libro de Segundo de Samuel. Hasta aquí, hermano, podemos encontrar que toda la narración de los capítulos que ya se han hablado anteriormente, si usted ha leído el libro, usted va a encontrar que todos los capítulos anteriores, hermanos, se centran en la historia de la vida de David. Se centran en sus logros, en sus avances, en sus trabajos, en sus funciones, y todo está centrado básicamente, obviamente, en el uso que Dios hace con David para su voluntad, pero podemos encontrar de una manera muy centrada a la historia de David, su vida, su trabajo, su función como rey. Pero aquí, hermano, encontramos algo bien interesante, porque encontramos un punto teológico muy fuerte, porque aquí Dios, básicamente, si usted comienza a leer el contexto,
Dios emerge del anonimato, si pudiéramos decirlo de esa forma, y se manifiesta por medio de Natán nuevamente para acercarse a David. Y así, hermano, Dios presenta o se presenta para demostrar básicamente a David y a Natán que es Dios el que tiene completamente el control en sus manos. ¿Por qué digo esto? Porque en el contexto, hermano, que ahorita vamos a introducirnos un poquito ahí, quiero hablarles sobre básicamente esa idea, ese principio que quiero que usted tenga en cuenta, que el control está en las manos de Dios. Y si pudiéramos ponerle algún título al aire, pudiéramos decir que el timón, ¿verdad? Si hablamos de algún timón que dirige esa nave, está en las manos de Dios. Y encontramos en este cuadro de la historia, hermano, ya ustedes leyeron del versículo 1 al 11 y estuvimos terminando la lectura hasta el versículo 18. Encontramos una narrativa muy interesante, hermano, porque encontramos varias etapas en el transcurso de la historia bíblica que encontramos aquí. Encontramos la manera en que David presenta su deseo por cumplir esa obra de hacer esa casa para Dios, porque bueno, tenía esa buena intención, Natán respaldando esa intención, queriendo obrar, pero más adelante vemos que al final de cuentas es Dios el que les dirige a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan las cosas. Mire lo que dice el versículo 1 al 3, nuevamente, segundo libro de Samuel, versículo 1 al 3. Dice la escritura: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, quiero que note aquí los detalles, después que Jehová le había dado, ¿qué cosa, hermano? Reposo de todos sus enemigos en derredor. Entonces, hágame una pausa aquí rápido. Recuerda que aquí el escritor nos está dando un detalle. Hasta este punto, hermano, el reinado ya estaba consolidado. El reino de David ya estaba estable, el reino de David estaba funcionando como se suponía que debía de funcionar. Y aclara el escritor, dice, cuando David ya estaba en su casa, cuando ya habitaba ahí en su casa, después de que ya Dios había dado reposo, ya Dios les había dado la tranquilidad en cuanto a sus enemigos en derredor, ya no había tantos problemas, ya no había tantas guerras como lo solía haber en los contextos anteriores de la historia. Encontramos este detalle, mire, sigo leyendo, versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán. Natán estaba ahí junto con el rey y le dice: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y para este punto de la historia quiero que notemos varios detalles, hermano, para poder llegar al principio que quiero que usted se lleve en esta tarde. Para este punto de la historia, hermano, David ya había conquistado decenas de miles, había ganado y vencido a sus enemigos, hermano, que habían sido esparcidos durante este lugar y en estos tiempos. Y esto sucedió, hermano, en un cuadro de la vida de David cuando había consolidado su reino en esta nación. Ya David se había puesto como rey, ya David era muy conocido, se había ganado a decenas de gentes, había ganado a muchas ciudades, a muchas naciones. Y en este punto, hermano, de la historia, este reposo, que es la máxima expresión del éxito de David como rey, había unido a la nación y había traído paz en sí a la nación como tal. Este punto donde David ya estaba funcionando como rey y David ya había traído esa paz, por así decirlo, al reino. Esto, hermano, había dado la expresión de éxito, o mejor dicho, era la mera imagen del éxito de David. Es decir, David es un rey que estaba siendo usado por Dios y estaba siendo respaldado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios a través de David han traído paz al reino. Y para el pueblo, hermano, que había nacido en el tiempo de la esclavitud y permanecido errante durante mucho tiempo, el reposo, hermano, es o era la expresión de máxima bendición de parte de Dios para la vida del creyente en este tiempo, para la vida del pueblo. Y quiero que vea ese contraste. Es muy importante que veamos ese contraste para ver la expresión que David va a decir más adelante. En este contraste, hermano, podemos encontrar a David ya consolidado como rey, tranquilo. Podemos decir que sin tantas preocupaciones, quizá algunas cuestiones administrativas dentro del reinado, funcionando como tal, funcionando como rey, funcionando como ese representante de Dios en el pueblo. Obviamente a Natán siendo el profeta ahí, dándole dirección, dándole orientación divina. Y podemos encontrar este éxito de David, este reinado estable. ¿Cuántos no quisiéramos un hogar así? Un hogar estable donde ya no existiera tanto problema, tanta dificultad, ¿verdad? Una iglesia donde se ha consolidado con los años, se ha establecido, ha madurado, ha crecido, funciona como debe de funcionar, anda como debe de andar, habla como debe de hablar. Esa manera de funcionar del reino, hermano, en este momento ya estaba en función. Mire lo que dice 2 Samuel 7:1 nuevamente. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos,
en derredor. Este reposo, hermano, esta expresión, podemos encontrar en este primer pasaje básicamente el causante del reposo. Y obviamente ese causante no fue David, ¿verdad? Podemos entender que David fue un utensilio para ese reposo. ¿Quién fue el causante? Obviamente Jehová. Fue Dios. Ahí lo aclara el escritor, dice que después de que Jehová le había dado el reposo, y él, hermano, había causado o había usado de tal forma a David, hermano, que a través de David se pudiera traer esta tranquilidad, este reposo, esta paz al pueblo por causa de las guerras que había con sus enemigos. Y mire, hermano, David, durante la historia, si usted comienza a hojear el libro de 2 de Samuel, usted puede encontrar, hermano, que David pudo traer el arca de regreso a Jerusalén, había dominado a los filisteos, quienes eran los enemigos principales en el pueblo en ese entonces, y Dios, hermano, les trae el reposo, Dios les trae esa tranquilidad, y David y el pueblo estaban disfrutando de todo eso. Imagine qué bendición es eso. Gloria a Dios por ello. Pero quiero que note que David cae en una realidad, y David cae en una razón muy interesante, y dice el versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, Natán, ¿ya te diste cuenta de lo que está pasando? ¿Ya te diste cuenta, Natán, lo que está sucediendo? ¿Qué pasa, David? Yo habito en casa de cedro. Mira mi mansión, mira mi reino. Mira cómo está construido, mira cómo está edificado. Yo, como rey del pueblo, habito en este palacio maravilloso. ¿Y el arca de Dios? Y el arca de Dios está entre cortinas. Quiero que note la manera en que en ese momento David cae en razón. Y David ahora, hermano, se encontraba viendo ese palacio. Estaba viendo ese palacio maravilloso, hecho de cedro de Líbano, hermano, una madera especial. Una madera preciosa. Ya decía el pastor, aquí a mí me encanta, se ve precioso el lugar y a las cucarachas les fascina esto, ¿verdad? También decía el pastor. Y es verdad, ¿verdad? Es una lata mantener las casas o las construcciones que son hechas de madera. Podemos ver estas maderas falsas que hoy han salido de los PVC y pintado de madera. Pero la madera, hermano, usted ha ido a cabañas, ha ido al cerro, le gusta el bosque. A mí me encanta el bosque. Si yo pudiera estar en un lugar mucho tiempo, yo preferiría estar en el bosque, en una cabaña allá, sin luz, sin internet, ahí con la fogata, con mi familia, oliendo el olor a esa madera, las cabañas, precioso lugar. Ahora imagine el reino de David, ese palacio, visualícelo por un momento, ese palacio cubierto de tantos lujos, hermano, de cedro de Líbano, y David, hermano, expresa en su corazón un pesar y le dice a Natán: Natán, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Mira dónde estamos. Tenemos tranquilidad en el reino. Hay reposo en la nación. No hay tantos problemas. Yo estoy en mi palacio. Estoy descansando en este palacio de cedro. Pero el arca de Dios está entre cortinas. David, hermano, mientras él cayó en razón, porque mientras el pueblo de Dios vagaba en el desierto, podemos encontrar esta realidad en el contexto histórico. Dios, hermano, permaneció en medio de ellos en el tabernáculo. Y podemos ver y encontrar en la historia, hermano, este templo portátil, ¿verdad? Este templo maravilloso, que también sin lugar a dudas, aunque era un templo portátil, era un lugar maravilloso. Cada vez que el pueblo se tenía que mover, ¿verdad? Tenían que desmontarlo, tenían que llevarlo al siguiente lugar y volverlo a armar. Y cada vez que Dios les decía muévanse, tenían que volverlo a hacer y volverlo a armar. Hermanos, lo encontramos en Éxodo capítulo 26. Pero es interesante, hermano, que ahora David se encontraba en esta tierra santa, ya establecido con la nación, ya tranquilo ahí, hermano, y había construido un palacio después de traer el arca de Dios, y considera, y dice él: algo no está bien. Yo habito en esta mansión, este palacio real, pero el arca de Dios está aún en una tienda con pieles de cabra. Algo no está bien aquí. Natán, estamos haciendo algo mal. Se sentía mal, pensando que si un rey terrenal, hermano, tenía una casa magnífica, ¿por qué el rey eterno no debería de tener una casa magnífica? Ese fue el pensar de David. Y entonces ahí encontramos la expresión y el deseo que surge en David, y dice: bueno, ¿sabes qué, Natán? Quiero hacerle una casa a Dios. Dice el versículo 3, versículo 2, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo al rey: anda y haz lo que está en tu corazón. ¿Qué era el deseo de David en su corazón? Hacerle una casa a Dios, un templo, un lugar. Dice el versículo 3 que Natán le responde: anda y hazlo.
porque Jehová está contigo. Y aquí, hermano, quiero que presten mucha atención, porque podemos encontrar que Natán estaba de acuerdo con él. Ahora, ¿cuántos hubiésemos, siendo sincero, hermano, cuántos de nosotros hubiésemos escuchado esa expresión de David y hubiéramos dicho, adelante David, yo estoy de acuerdo contigo? Yo sería uno de ellos. Yo sería uno de ellos. Yo diría, David, tienes toda la razón. ¿Cómo es posible que nosotros, que tú siendo rey, te estés en este lugar tan precioso y la casa de Dios sea una tienda de campaña? Estoy de acuerdo, Natán dijo, estoy de acuerdo. ¿Sabes qué, David? Anda, hazlo. Y él le dice Natán a David, mira, yo considero que Dios está contigo, hazlo. Oh, hermano, pero que hay un problema. Hay un problema. Dice el versículo 4 al 5. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, versículo 5, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Fíjese la pregunta, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Bueno, parece que todo ha cambiado de planes al final de cuentas, ¿verdad? Esa misma noche Dios habla a Natán y le dice, a ver, Natán, ¿qué pasó? Ya te vi que estás hablando con David. A ver, vas a regresarte y le vas a decir a David, ¿tú le vas a hacer casa a Dios? Hermano, David había hablado con Natán. Natán habló con David, pero ninguno de los dos consultó a Dios para saber si esa era la voluntad de Dios. Y aquí encontramos algo bien interesante, hermano, porque ambos, tanto David como Natán, tenían una idea y parecía un maravilloso plan. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ese tipo de ideas o deseos que no parecen malos? Que era algo para Dios, que es algo que queremos hacer para Dios, hermano, que no es para nosotros mismos. En el caso de David y Natán, estaban en esa misma posición. No era algo para ellos. David no quería hacer ese templo para gloriarse a sí mismo, lo quería hacer para la gloria de Dios. La intención detrás de ello era espiritual, pero Dios les dijo otra cosa. Dios les dijo, no, David, ¿cómo tú me vas a venir a edificar casa? ¿Alguna vez te dije que necesitaba algún templo? Esa no es mi idea, David. Esa no es mi idea, esa es tu idea. No es mi idea. Según Samuel 7, 8 al 11. Dice el versículo. Déjeme leer el versículo 6 para que siga el contexto. Dice, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel. Fíjese lo que le dijo Dios a Natán para que fuera a decirle a David. Dice, que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dios le estaba diciendo a Natán, mira, Natán, ve con David y dile, mira, yo no necesito una casa. Yo no necesito una casa, David. Yo no te he pedido, mira, tantos años que yo he estado con el pueblo en el desierto, en esas tiendas, moviéndome de un lugar a otros. Y cuando yo les pedí a ellos, dice ahí la pregunta, cuando yo les dije a ellos, ¿por qué no me han edificado una casa de cedro? ¿Cuándo? Dice el versículo 8, ahora pues, hablando Dios a Natán, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, dice el versículo 10, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Versículo 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así mismo Jehová te hace saber que Él, ¿qué dice ahí, hermano? Que Él te hará casa. Wow. Hermano, Dios le dice a David, en otras palabras, mira David, aprecio tu idea, aprecio tu deseo, aprecio tu corazón que tenga ese deseo, esa carga de que me quiera edificar casa, pero David, no me construyas templo alguno. No, yo te voy a construir una casa a ti.
Soy yo, David, el que te va a dar una casa eterna. Tú a mí no me vengas a hacer una casa. Yo no necesito una casa. Soy yo, David, el que va a construirte a ti una casa. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos caído del mismo error de David a veces diciendo: oh Dios, quiero hacer grandes cosas para ti, dame una misión para hacer grandes cosas por tu causa? Y Dios nos dice: ¿quieres hacer algo para mí? Entonces cumple mi palabra, guarda mis mandamientos, y dejemos de tratar de demostrar, hermano, nuestra rectitud por nuestras obras. Dejemos de tratar de demostrar nuestro afecto y nuestra devoción, hermano, con maravillosos actos ministeriales. Lo que Dios quiere es nuestra obediencia. Dios le dice a David: David, aprecio tu corazón, pero ¿sabes qué, Natán? Ve y dile a David que yo le voy a hacer casa a él. Yo le voy a hacer una casa a él. Y mire, hermano, es muy claro y evidente que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que podamos aparentar ministerialmente. Dios tiene más interés en lo que usted es para Dios que lo que usted pueda aparentar ministerialmente. No es que Dios se oponga a los logros o ministerios sobresalientes. Dios no se opone a eso. Dios no se opone a las actividades. Dios no se opone a los programas que tenemos que hacer como iglesia para compartir el evangelio, hermano. A Él le importa más lo que somos que lo que podamos llegar a ser por nuestras propias voluntades. Nuestros corazones, nuestro carácter, nuestros deseos que tenemos día con día, eso es lo que debe de estar en sujeción para Dios, para glorificar su nombre y agradarle a Él. Dice 2 de Samuel capítulo 7 versículo 11 nuevamente, dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Qué acaso Dios le va a remodelar el reino a David? No, David, mira, no te molestes, déjate, mando una remodelación de cerdo. No, hermano, lo que Dios estaba hablando ahí era sobre la afirmación de su pacto con David, diciéndole a David: mira, David, tú no estás viendo más allá. Tú estás pensando que ya aquí está todo concreto. No, David, no tienes idea. Hay algo más maravilloso, hay algo más que se viene adelante, y ese es mi Hijo Cristo. Es Él, y a través de Él tu reino será firmado. A través de Él, tu casa será firmada. A través de Él, tendrás una casa eterna que yo te daré. Esa era la idea de Dios. Dice el versículo 12 en adelante: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después a ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Ahora, en este pasaje, hermano, versículo 13 en adelante, comienza a hablar de la obra que iba a hacer con su hijo, con Salomón. Porque recuerde que Dios le dice a David: tú no lo vas a hacer porque tú eres un hombre de guerra, eres un hombre que ha derramado sangre, pero a tu hijo Salomón, a él lo voy a hacer. Pero aquí hay una enseñanza muy interesante, hermano, porque Dios también hace referencia a Jesucristo más adelante. Versículo 13 dice: Él edificará casa a mi nombre, hablando de Salomón, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré para él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa, le dice a David, y tu reino, ¿por cuánto tiempo, hermano? Para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será eternamente estable, eternamente. Hermano, el pacto que Dios estaba haciendo con David aquí es maravilloso. Y le dice: mira David, haré grande tu nombre. Voy a construir una casa para ti. Voy a prometerte que Salomón va a continuar con tu reino, para que así tu linaje continúe, y yo seré para él como un padre, y él me será como un hijo. Tu trono será un reino eterno, David. Pero ese trono se va a firmar, ese reino se va a firmar, esa casa se va a firmar eternamente por medio de Cristo. Nada más. Lucas capítulo 2 versículo 1 al 11. Mire lo que dice el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 2 versículo 1. Lucas 2 versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo
Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, esa mañana en Belén, la construcción de la casa de David se volvió permanente. Dios estaba construyendo una casa para sí mismo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios estaba construyendo una casa permanente, con un Dios permanente. Un reino que duraría por los siglos de los siglos, con la venida de Cristo, hermano, quien era el Hijo de David y el Señor de David, descendiente de David, rey, linaje y salvador de David. Dios edificó su casa en el reino de Cristo. Sus antiguas residencias, el tabernáculo, el templo de Salomón, todas esas formas de lo que vendría, solamente era eso, una forma de lo que vendría. Todo esto apuntaba a lo que Dios edificaría en la persona del gran Hijo de David, Cristo. Hermano, a veces nosotros estamos tan enfocados en querer darle cosas a Dios, pensando que eso es lo más maravilloso que podemos hacer para Él. Pero Dios dice: no, tú obedece a mi palabra, sométete a mi palabra, habla de mi palabra, porque yo me encargo de lo demás. Yo tengo una casa preparada para ti. Regrese a 2 de Samuel, hermano. Cuando Natán llega con David y le hace saber estas palabras, qué interesante lo que sucede aquí, hermano, porque la última vez que David había visto a Natán, las palabras de Natán fueron: David, adelante, Dios está contigo, haz lo que tengas que hacer. Me imagino que David ya en la noche empezó: pues vamos a hacerle así, vamos a hacer planes, y de repente al otro día, ¿verdad?, llega Natán y dice: oye, David, te tengo palabra de Dios. ¿Qué pasó? A ver, dime, ¿cómo le vamos a hacer? Dijo Dios que te detengas. Pero, ¿qué está pasando, Natán? Sí, que te detengas. Y le explica todo esto, le dice: mira, David, Dios tiene algo preparado para ti maravilloso. Viene el Mesías, viene el Salvador. Pon tu mirada en Él. Hermano, cuando David se da cuenta de esto, mire lo que sucede. 2 de Samuel 7:17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová, después de que Natán le dijo, y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Dice el versículo 19: y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también no solamente me has bendecido, no solamente me has prosperado, no solamente me has dado la victoria sobre mis enemigos, no solamente has traído paz a la nación, no solamente me has mencionado de esta casa que me has de dar en un futuro, de una vida eterna, sino también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Tú lo conoces. Dice la primera pregunta que David hace a Dios: ¿quién soy yo? David, hermano, entendió que no podía ganarse el favor de Dios con las cosas que él pudiera hacer. Cuando Natán viene a David y le dice: David, mira, todo ese deseo que tú tienes es bueno, es un buen deseo. No hay nada de malo en tu deseo, pero Dios tiene otros planes. La dirección de tu camino no está en tus manos, David, está en las manos de Dios. El timón de la nave que tú llevas, David, no está en tus manos, David, está en las manos de Dios. Y Dios dice, David, que tú no le muevas,
Él no ha exigido eso que tú quieres dar. Él no lo ocupa. Tú sométete a su palabra porque Él te va a dar más. Y cuando David cae en razón, hermano, David entiende que no podía ganarse el favor de Dios por esas grandes obras, logros, planes para el ministerio. David, hermano, entendió que tenía que descansar en la gracia de Dios. David no necesitaba hacerle una casa a Dios. Dios le había construido una casa. David se abrumó cuando entendió esto y dijo: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Teniendo una iglesia, gozando de la gracia, conociendo del Evangelio, entendiendo que somos salvos por la pura misericordia y voluntad preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros? Dice David: ¿quién soy yo, Señor? Que no solamente me das eso, sino que aparte de que me has traído estabilidad, me has dicho que me vas a traer esa casa eterna. Hermano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Estamos en una iglesia, hermano, y menospreciamos la función que tiene la iglesia a veces. Le damos más importancia a usos terrenales en nuestras vidas, cosas que son pasajeras, cosas que no son eternas. Y pensamos que por hacer un montón de actividades allá afuera vamos a ganar el agrado de Dios. Pero dice Dios: no, hijo, deja de pensar que estoy más interesado en lo que tú haces. La única obra, hermano, que ha sido agradable y satisfactoria, completa y al 100% para nuestro Dios, es la obra de Jesucristo. No más. Y lo que Dios pide de nosotros es: obedezca a su palabra, sométase a su palabra, sométase al Evangelio, obedezca a ella, ame a la iglesia, sirva a Dios dentro de la iglesia. Pero, hermano, entendamos que no hay nada que pueda llevarnos al favor de Dios, porque Dios se encarga de ello. Dios tiene el control en sus manos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Si existe un error, hermano, el cual todos estamos atraídos a cometer, es creer que podemos ganar un favor de parte de Dios haciendo algo. Es que ya vine a la iglesia, Dios, tú sabes que ya vine a la iglesia, bendíceme. ¿Quiénes somos nosotros? Pensando que podemos hacer actividades, pensando que podemos hacernos de renombre, pensando que por conocer, que por tener o poder hacer, podemos llegar a optar un favor diferente de Dios. Cuando el favor de Dios que tenemos, hermano, la única manera en que hemos podido entrar a la presencia de Dios y a la casa de Dios y alcanzar el favor de Dios es por la gracia de Cristo, no más. Es Él y solo Él por quien podemos acudir al Padre y tener entrada a Él y presentarnos delante de Él siendo imperfectos, porque esa imperfección y ese pecado lo ha cargado Cristo en la cruz, y ahora podemos presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, heme aquí, no tengo nada que ofrecerte, pero aquí está mi vida para que la uses tú. ¿Recuerda ese canto? Hermano, todos necesitamos decir: ¿quién soy yo? Porque a veces pensamos, y mire, hermano, reitero, la intención de David no era mala. La intención de David estaba completamente correcta en un deseo. Pero la única causa aquí que podemos descartar, o la razón del por qué podemos descartar su deseo, es porque no consultaron a Dios. No fueron con Dios. David no fue con Dios y dijo: mira, Dios, tengo este deseo, ¿cómo ves? Fue con Natán y le dijo: Natán, tengo este deseo. Y Natán le dijo: bueno, me parece muy bien tu deseo, pues está bien, Dios está contigo, hazlo. Pero Dios dijo: no, Natán, es que no es eso lo que yo quiero, eso yo no es lo que busco. ¿Cuántos años yo estuve con el pueblo en el desierto? ¿Cuándo les exigí yo que me hicieran una casa de cedro? Yo no quiero eso, quiero su obediencia. Yo soy el que les ha hecho casa a ustedes, soy yo el que les ha dado vida eterna, soy yo el que les ha construido una mansión eterna en los cielos, soy yo. Es Él, no nosotros. Y deberíamos de preguntarnos todos los días, hermano, ¿quiénes somos nosotros para que Dios sea tan misericordioso con nosotros?
¿Sabe cuál es la respuesta a esto, hermano? No somos nadie. Cristo es todo. ¿Quién soy yo para recibir las bendiciones y las providencias de nuestro Señor? ¿Quiénes somos? Hermano, aquí encontramos la gracia manifestada en nuestras vidas, donde podemos ver que no hay nada que usted y yo podamos haber hecho o podamos hacer para alcanzar la gratitud de Dios. No, hermano, al contrario, es Dios el que se ha dado. Dice la Escritura que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que aún estando muertos en delitos y pecados, envió a su Hijo a morir por usted y por mí, para que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él. Él tiene una casa para usted. Él ha ido a preparar morada para nosotros. Ahí está esa morada eterna, hermano. Y gloria a Dios, si en esta tierra hemos algún día de tener o no tener algo, hermano, ¿qué importa? Tenemos algo eterno con nuestro Señor. Pero es Él el que hace las cosas. Es Él el que tiene el control. Todo lo que usted y yo tenemos, hermano, y todo lo que disfrutamos en esta tierra, la familia, el trabajo, las posesiones, los bienes materiales, provienen de la gracia de Dios. Tenemos que pensar como David y responder ante esa realidad y decir: Señor, ¿quién soy yo? Para que vengas y te acuerdes de mí y me des esta gracia. Bueno, la respuesta es muy sencilla a nuestros oídos, pero difícil de digerir para muchos. Dios dice: porque eres mi hijo. He dado mi vida en rescate por ti. Hermano, dejemos de pensar que nuestras acciones, nuestros bienes pueden llegar a darnos algo delante de Dios. Cristo ya ha hecho todo. Cristo nos ha traído la gracia, la bendición, la provisión. Y si algún día, hermano, hemos de pararnos delante de Dios, lo único que va a poder salir de nuestras bocas, estoy seguro, es decir: Señor, gracias. Porque no hay nada que yo hubiera podido hacer, sino solamente tu Hijo Jesucristo. Gracias. Y mire, hermano, ya sea que usted viva más años o su vida termine en unos instantes más, entienda esto: es solamente por la gracia de Dios por lo cual usted y yo podemos y hemos llegado a ser salvos. Porque Él nos preparó casa. Fue Él. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, le damos por este tiempo de su palabra. Gracias por los cuidados, las bendiciones, las providencias. Gracias por todo lo que usted ha hecho, Señor. Le pedimos, Dios, nos ayude a poder entender que usted en su palabra nos muestra que tiene un más profundo interés en que nosotros obedezcamos a su palabra, a que estemos buscando, Señor, favorecerle a usted con acciones exteriores. Es usted el que nos ha edificado esa casa eterna. Es usted el que ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir en propiciación por nosotros. Gracias. Alabado sea su nombre, Señor, y le pedimos nos ayude a ponernos a cuentas si es que alguna vez hemos fallado. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.